La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay. Videojuegos para resolver problemas matemáticos, animaciones sobre la biología del cuerpo humano, prototipos de robot que recogen agua de lluvia para utilizarla durante las sequías. Todos estos son ejemplos de productos tecnológicos que no fueron diseñados por ingenieros, sino por niños en edad escolar que adquieren nuevas habilidades a través de las tecnologías de la información. El mundo del pensamiento computacional va ganando terreno en la educación desde las etapas más tempranas de la formación del alumno. Así pasa en otras partes y acá también. Uruguay no es la excepción. Entonces, ¿qué importancia están teniendo la programación y la informática en la enseñanza? ¿Cómo se encuentra nuestro país en esta materia? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para extender la formación en estas áreas? Eso es lo que vamos a conversar hoy. Ese es el tema de esta nueva edición de La Mesa TIC, en la que voy a ir presentando quiénes son los invitados y las invitadas. Empiezo por las damas de la mesa. A ver, sí. Vamos a Isabel Varela, maestra de Educación Inicial, magíster en Intervención Psicopedagógica por la Universidad Católica, profesora de alta dedicación del Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay. Buen día, Isabel. Buen día, buen día. ¿Tú estás, vas a mirar todo esto desde qué ángulo? Desde el ángulo de la educación misma, el currículo, digo, cómo esto no viene, todo lo que es programación, informática, robótica, no viene, cae, sucede y se fue, sino cómo lo integramos al currículo como en la trayectoria del estudiante, ¿no? Silvia da Rosa es ingeniera en computación, doctora en informática del PDCIVA, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Su tesis de doctorado fue sobre didáctica de la informática. Y bueno, es docente en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Silvia, bienvenida. Gracias. Así que entonces, ¿cuál sería el enfoque en este caso? Bueno, el enfoque es sí, mi especialidad es didáctica de la informática, o sea, tiene mucho que ver con la educación en computación. Es más, en el mundo anglosajón se llama Computer Science Education, educación en ciencia de la computación, o didáctica de la informática en el mundo franco-germano. Voy a empezar luego a decir las dos expresiones, informática y computer science o ciencia de la computación, porque como hablábamos antes es importante definir los términos de los que estamos hablando. Y bueno, yo llevo muchos años trabajando especialmente en la educación secundaria, con profesores de educación media y secundaria. Entonces, un poco contar mi experiencia en ese terreno, ¿no? Sigo con las presentaciones. Wilson Neto, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de la Educación Pública, egresado del Instituto de Profesores Artigas como profesor de física. Profesor Neto, bienvenido. Un gusto. Usted es el que tiene la visión global de todo esto que vamos a charlar. Bueno, en realidad creo que el aporte de la mesa va a ser altamente significativo, porque si bien la informática como tal contribuye a la conformación de ese dominio del pensamiento lógico matemático, también es cierto que las habilidades que desarrolla permite y nos desafía a organizar el conocimiento de otro lugar, organizar la práctica educativa de otro lugar, organizar los centros educativos de otro lugar. Y yo creo que en ese punto de tensión interesante es que el Uruguay hoy a nivel global se encuentra. Bueno, y por último, Leonardo Loureiro, ingeniero de sistemas, presidente de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Ya ha estado en otras mesas. Leonardo, bienvenido. Este es el corredor, el corredor de la madrugada. Tu parte acá, tu parte interesada, ¿cuál es? Bueno, mi parte interesada en realidad, no es solamente desde el punto de vista de la industria, ¿no? O sea, como receptores de conocimiento, digamos, para personas que trabajen en la industria desde el punto de vista de la formación, como se forman en las distintas universidades. Lo hemos dicho 1000 veces, esta industria necesita profesionales, ¿no? Exactamente, pero en realidad también entendemos que hay todo un tema de informática y de programación que debería ser enseñado a todas las profesiones. Y eso tiene que empezar en el liceo o en la escuela, ya como pasa en varios países.
Y bueno, y estudiando algunos ejemplos que he tenido que hacerlo por el tema que estamos trabajando en la Cámara y algunas cosas que hemos hecho con el gobierno, me surge la necesidad y el interés de profundizar en estos temas, ¿no? Bueno, justamente, a ver, yo hago la primera pregunta y me dirán quién la contesta. ¿Cuál es la importancia de incorporar más programación e informática a edades cada vez más tempranas? ¿Por dónde está el valor? ¿Quién se larga? Sí. Bueno, en realidad, como dije antes, lo de las edades tempranas, no lo sé. Yo he trabajado mucho con secundaria, con los liceales y con los profesores de educación media, de primero a sexto, y bueno, también con gente de los bachilleratos tecnológicos, y ahí es evidente que es una necesidad desde muchos puntos de vista. Podría decir que desde el punto de vista de que la informática o la ciencia de la computación, como decía hoy, que son lo mismo, y las distintas denominaciones vienen por el mundo anglosajón, que le llama de una manera, y el mundo franco-germano, que le llama de otra, es una ciencia que es la responsable de todos los productos tecnológicos y servicios tecnológicos que han inundado la sociedad. Con los cuales hoy convivimos, de los cuales hoy dependemos. Exactamente, pero la ciencia que está atrás es una ciencia de tanta importancia como la matemática, la biología, y que tiene sus fundamentos. Hay investigadores que definen que los algoritmos, los datos, los lenguajes y las máquinas son los pilares fundamentales, son esos pilares que para cualquier disciplina permanecen en el tiempo. No son tecnologías que hoy está esta y mañana vendrá la otra, sino que hay pilares fundamentales de las disciplinas, ¿verdad?, que permanecen en el tiempo. Y eso debe estar en la educación secundaria. ¿Por qué? Porque la matemática está. Imagínense usted, Emiliano, una educación secundaria sin matemática, que aprendan a usar la calculadora y nada más. Sí, por ahí está el punto, ¿no? Porque parece evidente que el estudiante tiene que saber cómo usar una computadora, ¿no? Sin duda. Cómo sacarle jugo a una computadora. Sin duda, pero es otra cosa. Eso es lo más elemental de todo. Acá estamos hablando de que se entienda qué es lo que hay detrás de una computadora. Exacto, usar la computadora es importantísimo. Yo eso entender no lo niego. cuál es su ciencia. Sí, claro, pero es otra cosa. Y después incluso hacer en esa materia, ¿no? Si quieren agregar algo más general y después Isabel o Wilson pueden profundizar. En realidad, el año pasado, justo Silvia me invitó a una actividad en conjunto con la ANEP de profesorado de informática, y hicieron venir a un experto francés, Gilles Douek, que decía una cosa bastante interesante que a mí me quedó grabada, ¿no? O sea, decía, alguien en su momento entendió que teníamos que aprender a escribir, ¿no? O sea, era algo necesario para el aprendizaje y la evolución humana. Algunos lo usamos para hacer la lista del supermercado y otros escribieron el Quijote. Pero en el medio hay una montaña de gente. Y esto se aplica también a la programación. Exacto. O sea, la programación o la informática. No necesariamente todos tienen que terminar siendo ingeniero de computación como Silvia o como yo. Pero hay muchísimas otras cosas que son necesarias hoy para trabajar. Países que han estado muy avanzados en esto ya son Inglaterra, es un referente en esta temática, en la temática particular de programación y de informática ya lo incluyen a partir de los 7 años. Ellos tienen todo estudiado y van agregando determinados estados en donde van incrementando la formación específica en la informática a medida que van obviamente evolucionando la forma de conocimiento y aprendizaje de los chicos, pero a su vez van acompasados con las otras materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos antes de entrar, cuando empiezan a hablar del uso de expresiones, voy a usar un término bien informático, booleanas, que no es ni más ni menos que tema de lógica. El chico ya aprendió lógica en la materia de filosofía, pero empiezan a trabajar, como hablábamos varias veces, en conjunto las distintas materias. Eso hoy no lo tenemos totalmente institucionalizado acá en el Uruguay. Y otra de las cosas es que, fíjense que estamos en esta mesa hablando en genérico, programación y informática. Pero Inglaterra, el año pasado lo tuve que estudiar un plan de tema de inteligencia artificial y data science, para la hoja de ruta que hemos trabajado varios que está por ser lanzada en breve acá en el Uruguay. Una de las cosas que se veía es que ya Inglaterra
además de todo esto que estaba hablando, incorporó todo el tema de inteligencia artificial. ¿Dónde? ¿A qué nivel? Ya desde nivel de 7 años a los 18. Inteligencia artificial. El chico cuando termina a los 18 años ya sabe y entiende lo que es un falso positivo, que hoy es fundamental para todo lo que trabajamos en Data Science. Isabel. No, es que yo creo que hiciste la pregunta correcta. A ver, ¿por qué tiene que estar o no tiene que estar esto en el sistema educativo? Que me parece que es más relevante que contestar cuándo. Si contestamos el por qué, a lo mejor el cuándo se nos da naturalmente. Ahora hablaremos del cuándo, o sea, a qué edades, en qué niveles, pero veamos primero la importancia. Exacto, es el mundo que rodea hoy al chico, ya desde que nace, es un mundo donde está lo digital, lo informático, la programación, está presente. Entonces digo, no los podemos aislar, y como decía Silvia, la informática y la programación es parte del desarrollo, y no podemos pensar una educación como no la podemos pensar sin matemática o sin lectoescritura, lo que traía Leonardo. No la podemos pensar hoy en día sin este componente. Este componente es parte de la vida de los chicos y cada vez va a ser más. Y digo, no podemos retasearles eso. Digo, entonces tiene que estar. A ver, y una aclaración antes de seguir. Han aparecido términos como programación e informática. Capaz que a algunos oyentes se les confunden. Sí. ¿Podemos distinguir uno del otro? Sí. ¿Brevemente? Sí, informática es mucho más que programación, obviamente, pero hay bastante consenso entre los investigadores de todos los países que están en esto, que Europa y Estados Unidos, en que, por ejemplo, en la educación secundaria es importante introducir la programación, ¿no? Es decir, que Gilles Dweck justamente... ¿Algún ejemplo? ¿Qué es programación? Bueno, ¿qué es programación? A ver, Emiliano. Programación es enseñarle a un computador a resolver un problema que una persona ya sabe resolver, ¿no? Hay que enseñárselo al computador. Es eso. Eso es programar. ¿Qué ventajas tiene? Que el computador puede hacer... el tamaño de ese problema puede ser muchísimo más grande y lo resuelve mucho más rápido. Pero para decirlo en términos que los oyentes lo puedan entender, es eso. Es tratar con los computadores y enseñarles a hacer las cosas. Ahí está. ¿No? Eso es programar. Eso es programar, pero atención, es difícil. O sea, programar no es hacer funcionar programas. Es una disciplina difícil de aprender bien, ¿no? Requiere todo un rigor, ¿no? Porque un programa puede andar y ser un mamarracho. Nosotros en la facultad muchas veces discutimos con los estudiantes y dicen, pero mi programa me anda. Te anda, pero es un mamarracho. Por ejemplo, ¿un programa para qué? Un programa, no sé, para buscar un elemento en una lista ordenada de objetos, buscar una palabra en un diccionario. Ahí hay un ejemplo que los oyentes pueden comprender, ¿no? Buscar una palabra en un diccionario, por ejemplo, ¿no? Que lo haga un computador, ¿no? Bueno, el programa puede funcionar, pero usar, por ejemplo, cantidad de instrucciones que es innecesario, que tiene que funcionar eficientemente, rápidamente, con buenas técnicas de programación. Y eso no es fácil de lograr. Y además hay otra cosa que también yo quería agregar, que la programación es como adictiva. Uno empieza a programar y el programa no me anda, a ver, le corrijo esto acá y tampoco me anda y a ver si le arreglo esto acá, no. Hay que dejar la computadora y volver al papel, porque el responsable es la persona es la que cometió los errores, ¿no? Y por último, quería decir que uno de los motivos también de agregar programación en la secundaria es que produce placer. Ah, sí. Hay que volver a introducir el placer de resolver problemas en los estudiantes. Me salió, ese placer de que me salió. Y eso se logra entretenimiento, muchísimo. Podría decirse también. Bueno, no sé si entretenimiento, porque atención, antes de que te salga, tenés que haber ¿no? disciplina, rigor, haber estudiado mucho, pero ese placer de haberlo logrado, el desafío de que resolví el problema y además te lo corrige la computadora, ¿no? Esa es una de las cosas que decía Dweck, el rigor. ¿Quién te corrige que vos haces las cosas bien o mal? No es porque te lo diga el profesor, es porque si no, no te anda. El profesor te va a decir que te puede andar mejor, pero en realidad es esa autonomía que tiene el estudiante de resolver sus propios Antes de volver al profesor Neto, la otra aclaración, Leonardo,
Informática, hablábamos recién de lo que es programación. Informática es más amplio. Y bueno, entonces, ya lo que hablé de Inglaterra, de incorporar inteligencia artificial, bases de datos, entender los sistemas operativos, la arquitectura de las computadoras. Hablábamos con Silvia la otra vez en la facultad del uso de, voy a usar una expresión que me van a matar, pero bueno, teoría de autómatas para explicar determinados conceptos matemáticos. Bueno, teoría de autómatas es una materia muy... la tenemos en cuarto año de facultad, entonces en tercero. Pero bueno, pero ya entender cómo funciona una máquina de estado. O sea, hay muchas cosas que ya se pueden empezar a entender el uso en edades tempranas. Así que son dos planos, ¿no? La programación y la informática. Y en ambos. Por ejemplo, Wilson lo puede explicar claramente, pero el bachillerato tecnológico, que ahí sí forma bien específico para un sector como el nuestro, ahí se enseña todo lo que te acabo de hablar. Eso es un bachillerato en informática. Bueno, la pelota quedó picando. No, pero yo me gustaría, a la pregunta anterior, yo resaltaría 3 dimensiones que se hablaron en esta mesa. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, porque contribuye a formar esa estructura del pensamiento que antes estaba exclusivamente basado en la matemática o en la lógica a través de la filosofía, y aporta desde la informática y la computación para construir esa forma de organizar el pensamiento para abordar una situación problema, que no es la misma que las ciencias naturales y que no es la misma, ¿sí?, que otras áreas del conocimiento. Por eso está compartimentado el conocimiento, porque las bases para poder encarar, comprender y desarrollar esa actividad son diferentes. Por eso está el lenguaje, pensamiento lógico-matemático como bases fundamentales, estructurantes, digamos, para abordar el resto. Ahora, ese es un aspecto. El segundo aspecto, Silvia lo decía con claridad, en este sentido, tenemos que cambiar la actitud ciudadana del Uruguay. No es lo mismo un país que forma personas para discutir sobre los problemas que un país que forma personas que tiene la capacidad de discutir y sentir que tienen capacidad y herramientas para abordar el problema. Y resolver. Y resolverlo. O sea, la actitud es algo fundamental. Por eso todo este trabajo en base a proyectos de niños, de jóvenes, es un cambio estructural en la educación uruguaya. Y lo tercero, que creo que tiene que ver, que es muy importante, es el hecho de cambiar las lógicas de las prácticas educativas, donde solo la teoría parecía generar la base y después esperar años de aplicación, a poner esto en conjunto. Voy a poner un ejemplo. Todos hemos tenido música en la educación. ¿Y qué teníamos? Solfeo. Nunca vimos un instrumento en nuestra época. Entonces, ¿cuántos aprendieron verdaderamente música enganchados solo a través del solfeo? Bueno, al revés, más bien era una tortura. Era una tortura, era la señora que golpeaba la mesa y te decía la corchea o la blanca. Bueno, entonces en definitiva, ¿qué es esto que va un poco, no para penetrar ahora, para profundizar ahora, sino de repente un poquito más adelante, del pensamiento computacional? Es poner en juego todo ese conocimiento en acción para resolver problemas. Entonces es fortalecer el dominio del pensamiento lógico-matemático, porque la abstracción entra en juego, las variables y su vínculo comienzan a tener un rol fundamental en todo lo que tiene que ver la parte de programación, construir sentencias, todo eso lleva a un desarrollo del pensamiento lógico muy importante. En segundo lugar, la actitud. Con esto yo puedo resolver situaciones, problemas, puedo involucrarme con la cotidianidad de mi centro educativo, de mi clase, de mi barrio, de todos los problemas que puede tener mi comunidad, y siento que tengo capacidad para hacerlo. Y en tercero, lo hago desde un formato diferente al que se forjó el sistema educativo uruguayo, que es primero la teoría, le doy a la teoría, y después los pocos que sobreviven empiezan a tomar contacto aplicado de ese conocimiento en la práctica. Entonces, todo eso yo creo que es el desafío en el cual hoy nos encontramos. Y respecto, al bachillerato, es verdad, nosotros tenemos cerca de 6.000 estudiantes y tenemos unos 800 egresos anuales solo en el bachillerato en informática, que de alguna manera aporta a otras líneas de programación que se vienen trabajando, que se vienen trabajando en conjunto con CUTI, a formar en los jóvenes de alguna manera una formación sistemática de mayor porte que tener un curso de informática. Porque mucha gente puede decir, yo tomé contacto con la informática porque fui a un curso, hice 2 meses en algún lugar. Bueno, pero en realidad eso es una introducción leve a un proceso que tiene que ser sistemático y que tiene que tener además profundización de formación permanente, ¿no? Dice uno de los mensajes que llega de la audiencia, que lo manda Martín. Dice: hoy tengo 32 años. Mi primer y única experiencia con programación fue hace 17. Y ese aprendizaje me ha servido en muchísimos ámbitos ajenos a la informática. Un individuo que aprende a programar amplía su pensamiento abstracto. Sí, claro. Entonces, supongo que están de acuerdo. Sí, 100%. Totalmente. Yo le puedo poner un ejemplo bastante sencillo. Hoy en el país se están implementando unas soluciones de gestión
muy utilizadas en todas partes del mundo. Y por ejemplo, para algo tan sencillo como una regla, o sea, cuando hablo de una regla, es una regla de negocio, suceden determinadas cosas, los sistemas mayoritariamente lo que hacen es habilitar a que esas reglas sean escritas por los usuarios. O sea, un contador podría escribir una regla, pero justo hay que escribirla, o como se usa en Excel, con macros, o en este caso con lenguajes como Python. Entonces, el contador debería de saber por lo menos algo básico de Python para poder escribir una regla para que el sistema entienda la regla específica. Todos quieren hablar. A ver, Silvia, sí. Isabel, ¿quién va primero? Silvia, ¿qué decías? No, con respecto a lo que decía el oyente, sí, ya lo dijo Edgar Dijkstra, un académico en informática, en el año 1972. Él decía que toda la tecnología que ha producido la informática, sí, es importante y aprender a manejarla es importante, pero él decía, eso no es más que una ondita en el mar. El verdadero cambio profundo es el que se produce en nuestro intelecto, en la manera de pensar, de abordar los problemas. Ya pensar un problema para enseñárselo a un computador es un desafío. No es lo mismo enseñarle a una persona, y ahí cito también a Donald Knuth, para que vean que todo lo que yo digo no solo lo digo yo, sino que ya lo dijeron gente mucho más importante. Donald Knuth decía, siempre se dice que uno aprende algo en profundidad cuando lo enseña a otro, ¿no? Si tú le tenés que explicar a tu hijo algo, bueno, lo tenés que comprender en profundidad. Bueno, decía Donald Knuth, en realidad uno no comprende algo en profundidad hasta que se lo tiene que enseñar a un computador. Y eso es tal cual así. Cuando uno tiene que programar, se encuentra con cosas que tú a un humano le podés decir, bueno, y así sucesivamente. No, al computador le tenés que especificar claramente. Entonces eso te da una comprensión profunda. Isabel, ¿qué ibas a agregar tú? No, yo voy a tomar varias de las cosas que dijeron acá. Es que cuando hablamos de este ámbito de la informática, tenemos que separar por lo menos dos grandes cuestiones que están en juego. Una es, en sí misma, ¿para qué le sirve al sujeto? Y un poco lo decía Wilson. Bueno, le da herramientas para resolver problemas de su entorno, les da posibilidades, es funcional, pero además genera una cantidad de procesos cognitivos en el sujeto que de otra manera se procesan más lentamente o de otra forma. Y digo, lo tenemos que aprovechar. ¿Cómo trabajar las funciones ejecutivas? Eso de planificar. La programación me lleva a planificar. Necesariamente yo tengo que pensar las consecuencias y qué pasa si y cómo hago después. Y todo eso de una manera, además, motivada, ¿no? Per se, para el muchacho, y yo ya estoy hablando de niños en la escuela, el trabajar con un dispositivo ya de por sí tiene todo un componente de motivación. Vamos a hacer una pausa ahora, pero antes leo el mensaje que mencionaba hace un rato, el de Martín, y pienso en mi propia experiencia. Él decía, mi primera y única experiencia con programación fue hace 17 años, dice él. Y yo estaba haciendo memoria, mi primera experiencia con programación fue en primer año de facultad, en ingeniería, Fortran. Sí, no, claro. Supongo que lo recordarán algunos de ustedes. No, yo no voy a decir que supe programar en Fortran porque si no digo mi edad. Sí. Pero fue en primer año de facultad y yo había hecho preparatorio de ingeniería. No había tenido nada de programación hasta ese momento. Primero de la formación universitaria. Ha cambiado bastante ese panorama, ¿no? Me gustaría que eso lo viéramos enseguida.